La relación entre los videojuegos violentos y la agresividad en quienes los consumen ha sido uno de los debates más persistentes en el cruce entre cultura digital, psicología y política pública. Desde finales de los años 90, cada tragedia vinculada a jóvenes, cada brote de violencia escolar o cada tendencia social que inquieta a padres y autoridades ha encontrado en los videojuegos un sospechoso recurrente. La pregunta se repite con insistencia: ¿jugar títulos violentos convierte a los adolescentes en personas más agresivas? En este video te contaremos qué dice la ciencia sobre la violencia y los videojuegos. Esta inquietud ha trascendido el ámbito académico para instalarse en la agenda política y regulatoria de diversos países. Un ejemplo reciente y particularmente relevante para México es la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de crear un nuevo impuesto especial sobre producción y servicios, un IEPS, del 8% para videojuegos con contenido violento. Esta medida, planteada dentro del paquete económico 2026, busca justificar su aplicación en términos de un impuesto saludable semejante a los que se aplican a bebidas azucaradas o cigarros. El argumento oficial sostiene que encarecer el acceso a los videojuegos con violencia explícita podría contribuir a disminuir el consumo entre menores de edad y, de paso, generar ingresos adicionales para programas de salud pública y seguridad. Sin embargo, la medida se enfrenta a un dilema crucial. ¿Existe realmente evidencia científica sólida que vincule de manera casual el consumo de videojuegos violentos con un aumento en la agresividad o la violencia en la vida real? La literatura científica contemporánea ofrece respuestas mucho más matizadas de lo que suelen reflejar los discursos políticos. Por un lado, estudios longitudinales y experimentales de gran escala han buscado confirmar o refutar la hipótesis de que la exposición repetida a los videojuegos violentos produce desensibilización, reducción de la empatía o incremento sostenido de la agresión. Por otro lado, revisiones sistemáticas apuntan a que, cuando se detectan efectos, suelen ser de tamaño reducido, inconsistentes y altamente dependientes de factores contextuales como la personalidad del jugador, el ambiente familiar y la cultura. En este marco, dos investigaciones recientes resultan especialmente relevantes. La primera, realizada en la República Checa, siguió a más de 3.000 adolescentes durante 4 olas de observación, empleando un sofisticado modelo de panel con intercepto aleatorio, para distinguir entre diferencias individuales estables y cambios dentro de cada persona a lo largo del tiempo. Sus hallazgos fueron contundentes. No se observaron efectos significativos de desensibilización, es decir, que jugar títulos violentos conduzca posteriormente a mayor agresión o menor empatía. En cambio, se identificaron algunos procesos de selección. Jóvenes que ya representaban niveles más altos de agresión física tendían a elegir con mayor frecuencia videojuegos violentos en etapas posteriores, mientras que aquellos con mayor empatía efectiva reducían su exposición a este tipo de títulos. La segunda investigación, llevada a cabo en el Reino Unido, constituye un ejemplo de transparencia y rigor metodológico al haberse registrado previamente en una muestra de más de 1.000 adolescentes de 14 y 15 años y con evaluaciones de agresividad reportadas por los propios cuidadores. El estudio analizó si existía relación lineal, parabólica o de punto de inflexión entre el tiempo dedicado a los videojuegos violentos y la conducta agresiva. Los resultados fueron claros. No se encontró asociación significativa, ni siquiera al controlar variables como género o rasgos de personalidad. El tamaño del efecto o relación 0.01 fue tan pequeño que se consideró irrelevante en términos prácticos. Estos hallazgos, provenientes de contextos distintos, pero metodológicamente robustos, coinciden en rechazar la idea de que los videojuegos violentos sean un detonante directo de conductas agresivas en adolescentes. Si bien no descartan la existencia de efectos marginales o la influencia de variables mediadoras, ambos estudios aportan evidencia sólida para cuestionar políticas públicas que buscan regular o gravar los videojuegos bajo la premisa de que generan violencia. El contraste entre la evidencia científica y la iniciativa del nuevo IEPS en México es evidente. Mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público justifica la medida en términos de salud y seguridad, la base científica citada en el debate público proviene de una revisión del 2012 considerada anacrónica,
En la actualidad, el consenso académico no respalda la existencia de un vínculo causal fuerte entre videojuegos y violencia real. La medida fiscal, por otro lado, corre el riesgo de ser más un mecanismo recaudatorio que una herramienta preventiva efectiva. Además, puede contener consecuencias económicas adversas, encarecer el acceso a un pasatiempo ampliamente difundido, incentivar la piratería y frenar la innovación en la industria nacional de desarrollo de videojuegos. La propuesta del IEPS en México se inserta en un contexto social político complejo. El gobierno presenta la medida como una herramienta para mejorar la seguridad y salud pública, mientras que la industria y la comunidad gamer la perciben como un golpe recaudatorio que no resuelve los problemas de fondo. El impuesto tendría efectos directos en el bolsillo de los consumidores. Un juego de 1,700 pesos, por ejemplo, aumentaría más de 130 pesos adicionales. Este incremento, sumado al IVA ya vigente, convierte a México en un mercado menos competitivo y abre la puerta a un regreso de la piratería, un problema que había disminuido gracias al acceso más fácil a servicios digitales legales. Por otro lado, los desarrolladores nacionales se enfrentan a un panorama de incertidumbre. No solo se trata de precios más altos que reducen la demanda, sino que la ambigüedad en torno a qué títulos serán considerados como violentos. Esto crea un riesgo de censura y desincentiva la innovación. En un mercado donde los márgenes ya son estrechos, la medida puede empujar a los estudios independientes a centrarse en mercados internacionales, debilitando el ecosistema creativo local. La contradicción entre la evidencia científica y la iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revela un problema más profundo: la desconexión entre investigación académica y decisiones políticas. Mientras que los estudios más recientes y robustos muestran que los videojuegos violentos no generan agresividad significativa, la política fiscal se apoya en una visión desactualizada y en argumentos que apelan más al miedo social que a la evidencia. Este no es un caso aislado. A menudo las políticas públicas sobre tecnología y cultura digital se fundamentan en percepciones o estudios antiguos, sin considerar la actualización constante del conocimiento científico. El riesgo de este enfoque es doble. Por un lado, se aplican medidas que no alcanzan sus objetivos declarados y por otro lado, se generan efectos colaterales que afectan a consumidores, creadores y a la industria en general. El debate sobre los videojuegos violentos y la agresión no es nuevo, pero hoy cuenta con evidencia científica más clara y robusta. Estudios longitudinales y preregistrados han mostrado que no existe un vínculo causal fuerte entre jugar este tipo de títulos y volverse más agresivo. Más bien, son los adolescentes ya predispuestos a la agresión quienes buscan estos juegos, y no al revés. La propuesta del IEPS del 8% en México, en cambio, se sostiene en una visión desactualizada y en una narrativa que usa a los videojuegos como chivo expiatorio de problemas sociales. Aunque se presenta con una medida de salud y seguridad, en la práctica funciona más como un mecanismo recaudatorio con consecuencias negativas: encarecer el acceso, fomentar la piratería, frenar los desarrollos locales y estigmatizar a la comunidad gamer. El caso mexicano ilustra la importancia de alinear las políticas públicas con la mejor evidencia científica disponible. Regular la cultura digital con base en supuestos no comprobados no solo es ineficaz, sino que también puede ser dañino. El reto no es prohibir o grabar indiscriminadamente, sino entender los fenómenos sociales en su complejidad y promover un ecosistema en el que la ciencia, la cultura y la política trabajen de manera conjunta. Hola, bienvenidos a Palabras Clave Podcast.